Ok, vamos a hablar ahora del acoplamiento de resistencias en serie. Cuando nosotros colocamos resistencias en serie, es colocar una a continuación de la otra. Una manera de identificarlo es que, fíjense que todas las resistencias tienen dos lados, ¿no? Entonces, siempre cuando están en serie, se conecta con la anterior por un solo lado, ¿ok? Fíjense que se agarra de un solo lado, ¿de acuerdo? Es decir, si me voy a conectar con esta, a la siguiente la voy a agarrar con un solo lado. A la siguiente la voy a agarrar con un solo lado, ¿de acuerdo? En este caso, esta conexión está conectada en serie. Se colocan una a continuación de la otra. Eh, ¿Cuáles son las características que tienen estos circuitos? Todas las resistencias son recorridas por la misma intensidad de corriente. Es decir, la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá y es la misma que pasa por acá. La tensión total en los extremos, es decir, si yo puedo medir la tensión aquí y puedo medir la tensión aquí, la tensión total en los extremos es igual a la suma de las tensiones de cada resistencia. Entonces, la tensión total es la suma en las tensiones de cada resistencia. Fíjense que yo pudiera medir la tensión en esta resistencia. ¿Okay? Yo puedo medir la tensión en esta resistencia. También puedo medir la tensión en esta resistencia y la puedo medir en esta resistencia. Entonces, si yo quiero saber cuál es la tensión total, pues simplemente sumar la tensión aquí, más la tensión aquí, más la tensión acá. ¿De acuerdo? Es decir, como si se repartiera el potencial o la tensión que sale de acá, se reparte. Y la tensión total es la suma. Por otra parte, la resistencia total del acoplamiento es igual a la suma de todas las resistencias conectadas. Es decir, cuando yo tengo un conjunto de resistencias que están conectadas en serie, si quiero hallar la resistencia total, simplemente voy a sumar todas las resistencias que están conectadas. ¿Okay? Entonces, bueno, esas son las características que definen un acoplamiento de resistencias en serie. Mientras que cuando tengo un acoplamiento de resistencias en paralelo, fíjense, aquí tengo esta resistencia y esta resistencia que están conectadas en paralelo, miren la diferencia, el extremo de esta se va a agarrar con el extremo de esta y acá el extremo se agarra con el extremo, ¿ok? Es decir, se conectan una frente a la otra, ¿de acuerdo? Es decir, tienen dos conexiones comunes, dos puntos comunes. Cuando decimos que pasa eso, entonces decimos que las resistencias están conectadas en paralelo. Cuando eh, los extremos de la conexión en paralelo de dos o más resistencias es conectar los extremos de todas ellas a dos puntos comunes, ¿ok? A diferencia del anterior, fíjense que tenían un solo punto común, pero aquí voy a tener dos puntos en común. Estas dos resistencias tienen dos puntos en común. ¿Cuáles son? Los dos extremos, este extremo y este extremo. Esta resistencia y esta resistencia tienen dos puntos en común, que son los dos extremos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso decimos que están en paralelo. Ahora, ¿cuáles son las características? Ahora, ¿cuáles son las características de las resistencias en paralelo? Que la tensión eléctrica en los extremos de la resistencia es igual para todas ellas. ¿Qué significa? Que si yo mido el potencial aquí, o mido el potencial aquí, o mido el potencial aquí, o la tensión, me va a dar lo mismo, ¿ok? Porque el voltaje o la tensión es la misma en los extremos de cada una resistencia, es igual, ¿ok? La intensidad de corriente, por el contrario, fíjense que cuando pasa por aquí, la intensidad de corriente, la corriente viene acá, cuando pasa por aquí, lo que hace es que se va a repartir. Por tanto, la intensidad de corriente total que entra es igual a la suma de cada una de las intensidades. ¿Ok? La suma de estas intensidades. Por eso es que la intensidad de corriente total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3, que lo podemos ver aquí en el dibujo. Fíjense, aquí viene la intensidad, cuando llega a este punto se tiene que repartir en 3. Entonces, es la suma. ¿Ok? De acuerdo con la ley de Ohm, por supuesto, cada corriente la puedo obtener dividiendo el potencial entre la resistencia
respectiva. Y uno va a ser potencial o tensión, que es el mismo entre los tres. Así que tensión entre resistencia 1, tensión entre resistencia 2 y tensión entre resistencia 3 para cada uno. Ahora, la resistencia total del acoplamiento es igual a la inversa de la suma de las inversas de todas las resistencias conectadas. Esto, una manera de escribirlo es así, pero una manera de escribirlo para recordarlo fácil es así. 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es una manera para recordar más fácil la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, después que yo lo resuelva, lo que hago es que al resultado le busco la inversa, es decir, lo volteo, el resultado que me dé. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de recordar esta misma ecuación. Si hay 3, por supuesto, entonces sería 1 sobre R3. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación me permite calcular un acoplamiento de resistencias en paralelo, mientras que un acoplamiento de resistencias en serie es la suma, en un acoplamiento de resistencias en paralelo es el inverso de la resistencia resultante, es la suma de los inversos de cada resistencia. Vamos a ver esto con un ejemplo. Fíjense que aquí tengo un acoplamiento de resistencia. Y fíjense que acá tengo resistencias que están en paralelo, en serie. Acá tengo resistencias que están en serie, una al ladito de la otra. Acá tengo resistencias que están en serie. Y de acá y acá tengo resistencias que están en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que ir buscando una resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, en esta rama yo puedo hallar una resistencia, vamos a llamar este punto A y a este punto B. Entonces yo puedo decir, a ver, en esta rama, en la rama superior, ¿ok? Yo puedo calcular la resistencia total. Vamos a llamarla resistencia 1. ¿Ok? Y como están conectados en serie, entonces en serie, acuérdense que la resistencia se suma. Por lo tanto, esto sería 10 ohmios más 8 ohmios más 6 ohmios. ¿Ok? Esto sería 24 ohmios. Esta es la resistencia 1, es decir, toda la resultante de esta. Y la resistencia 2 sería 5 más 3. ¿Ok? Es decir, 5 ohmios más 3 ohmios, 8 ohmios. Quiere decir que este sistema que inicialmente tenía, ahora quedó convertido en algo así. Aquí tengo el, el potencial, que son los 120 voltios, y aquí, ¿qué me va a quedar convertido? Bueno, aquí, acuérdense que esta la cambié por una sola. Estas tres la cambié por una sola, que la voy a llamar R1. ¿Ok? R1. Y estas dos también la cambié por una sola, que la voy a llamar R2. Y las voy a juntar así. Ahí está. Ahora, este sistema me quedó convertido así. Es como si yo encontrara uno equivalente, pero de esta forma. ¿De acuerdo? Lo que hice fue juntar estas tres, juntar estas dos y encontrar un equivalente para esta y un equivalente para esta. Fíjense que ahora tengo dos resistencias que están conectadas ahora en paralelo. ¿Ok? Cuando tengo resistencias conectadas en paralelo, entonces la ecuación para calcularlas es 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, en este caso. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si nosotros resolvemos va a ser 1 sobre R es igual a 1 sobre 24 ohmios más 1 sobre 8 ohmios. Si resolvemos esto, queda
Esto nos queda 1/6. Ahora, fíjense que me quedó que el inverso es 1/6. Por tanto, si yo quiero hallar la resistencia equivalente de ese sistema sería este resultado lo tengo que voltear, es decir, arriba los 6 ohmios y abajo el 1. ¿Ok? Obviamente, como el 1 está en el denominador, no es necesario escribirlo, entonces esta va a ser la resistencia equivalente de todo el sistema. Entonces, resistencia de cada rama es esto y resistencia total es esto. Pero también me están pidiendo la intensidad de corriente total. ¿Ok? La intensidad de corriente es la intensidad que pasa total desde aquí hasta, es decir, toda la corriente, ¿ya? Entonces, si quiero hallar la intensidad total, tengo que hallar la resistencia total. Por lo tanto, la intensidad total, que sería el inciso C, la intensidad total va a ser eh, la tensión total, que son los 120 voltios, dividido entre eh, la resistencia total, que son los 6 ohmios. ¿Ok? Entonces, esto sería 20 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar la intensidad total. Entonces, este es el inciso A, resistencia en cada rama, el inciso B, resistencia total, y el inciso C, intensidad total. Ahora, me están pidiendo cuál es la intensidad que circula por cada rama. ¿Ok? Entonces, es decir, me están pidiendo I1 e I2. Para calcular I1, fíjense que I1 circula por acá. Entonces yo tengo que usar, para I1 tengo que usar la resistencia que obtuve en esta rama, ¿ok? Para calcular I1. Entonces, vamos a calcular I1, inciso D. Entonces, si voy a calcular I1, ¿cuál va a ser? Eh, el voltaje, ¿ok? Entre la resistencia que circula por esa rama, ¿ok? Que nosotros la llamamos R1. ¿Cuál es el voltaje? Bueno, como acuérdense que aquí esto y esto están en paralelo, entonces el voltaje que circula por todo esto es el mismo voltaje que circula por todo esto. Por tanto, son los 120 voltios. Así que aquí sería 120 dividido entre R1. ¿Y quién es R1? Ah, bueno, R1 es el resultado que teníamos acá, 24. Entonces, 120 entre 24, eso me va a dar I1, que sería 5. ¿Ok? Ahora, la otra que me piden calcular es la I2. Bueno, el mismo proceso. Entonces, I2 va a ser el voltaje que circula por aquí. Pero como están en paralelo, el voltaje que circula por aquí son los mismos 120 voltios. Así que en el caso de I2 sería 120 voltios dividido entre la resistencia total de acá. ¿Cuál es la resistencia total de acá? 8. Sería entre los 8 ohmios. ¿Ok? el, la intensidad de corriente sería 120 dividido entre 8. Y eso es 15 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos resolver un acoplamiento de resistencia. Fíjense que este tiene combinado en serie y en paralelo.